vamos a hablar de un tema muy fuerte. Los estudiantes de teología me van a entender. Amén, amén, Elías. Y hoy vamos a hablar de la autoridad que nos ha dado el Señor. Y vamos a hablar bajo el tema de nosotros también tenemos autoridad, pero el poder es del Señor. Y para eso vamos a buscar Mateo 17, desde el 14 hasta el 22. Me dicen amén, por favor. 17 del 14 al 22. Esther, ¿por qué tú te ríes? Bien, yo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, porque me gustó más, mi hija. Dice, cuando llegaron al valle, la gente los esperaba, o sea, a Jesús y a sus discípulos. Y un hombre corrió y se puso de rodillas ante Jesús. Señor, dijo, ten misericordia de mi hijo, que está enfermo de la mente y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua, con peligro de su vida. Lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarlo. Y les responde Jesús, oh generación incrédula y perversa, dijo Jesús, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Jesús reprendió al demonio que estaba en el muchacho y el demonio salió. Desde aquel instante, el muchacho quedó bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron en privado a Jesús, ¿por qué no pudimos echar fuera aquel demonio? Jesús dice, porque tienen muy poca fe. Le respondió Jesús, si tuvieran siquiera una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a aquella montaña que se quitara de en medio y se quitaría. Nada les sería imposible. Pero este tipo de demonio no sale a menos que uno haya orado y ayunado. Aquí dentro de este pasaje vamos a analizar 6 puntos que fueron los que más llamaron mi atención. Y primero, por número 1, vamos a ver al Señor, el padre del muchacho endemoniado, que va corriendo, lo dice así, corriendo donde Jesús. Y no vemos que este Señor, o sea, a pesar de su desesperación, o sea, como él lo dice, o sea, como, ten misericordia, Señor, de mi hijo, o sea, su desesperación y su dolor quizás como padre, él no va con una actitud como, Señor, tú tienes que sanar a mi hijo. O sea, no es así, lo leímos que no es así. Y vemos cómo este Señor va y se arrodilla ante el Señor. O sea, cómo él va en una acción de humildad y se arrodilla ante el Señor y le dice, ten misericordia de mi hijo. Y en esa parte yo dije, ay Dios mío, nosotros tuvimos un taller este mismo mes y doña Eri hablaba justamente de eso, de que cuando oramos, vamos así delante del Señor, como Señor, tú tienes que hacer esto, porque tú, Señor, o sea, y hablamos al Señor como con una autoridad de que el Señor te obliga, oye, no es así, lamentablemente, pero no es así. El Señor es un favor que nos hace. Y esa es la primera verdad que vemos en este versículo, en este pasaje. Y segundo, vemos que este Señor le dice a Jesús que había traído al muchacho otras veces donde los discípulos, pero los discípulos no pudieron curarlo. Y aquí vamos a ver este pasaje no desde el punto, esta parte desde el punto de vista de los discípulos, sino desde el punto de vista del Señor.
Y yo me preguntaba, o sea, ya él había tomado de su tiempo, de su esfuerzo, y había visitado, o sea, había ido donde otra gente, antes de ir donde Jesús. ¿Y ustedes creen que somos nosotros diferentes a ella, a él? ¿Somos diferentes, Melissa? No, no somos diferentes. Porque muchas veces tenemos un problema, lo que sea. Un examen tengo mañana. Y buscamos opiniones y buscamos ayuda de personas que no pueden resolver nuestro problema. Y sabemos que tenemos a Jesús ahí. Y Jesús no se ha movido de su lugar. O sea, Jesús siempre, siempre va a estar ahí. Y tener a Jesús como esa primera persona donde tú ir y decirle, Señor, así, con toda la humildad del mundo, Señor, ayúdame en esto. Eso es lo que podemos ver en esta parte. Y como tercer punto, vamos a ver que Jesús reprendió al demonio que tenía este muchacho. Y aquí vamos a analizar desde el punto de vista de Jesús. Sabemos que Jesús vino en forma de hombre. Jesús no vino en forma de Dios. Y aún Jesús sanaba. Jesús tenía el poder de simplemente decir en mi nombre. O sea, yo te he hecho en mi nombre, pero Jesús casi siempre que oraba decía o en el nombre de mi Padre o algo así. Y nosotros sabemos que ahora, en nuestros tiempos, debemos pedir al Padre en nombre de Jesús. Y es que nosotros, al igual que el Señor, tenemos autoridad para sanar, para declarar cosas sobre nuestras vidas, pero siempre sabiendo que Jesús es el mediador, o sea, es en la persona por la cual tenemos que pedirle para que Él interceda por nosotros ante el Padre. Y para esto vamos a ver, porque Jesús es el que tiene todo el poder, y vamos a verlo en Mateo 3:11. Está ahí mismo. Y dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados, pero después de mí vendrá alguien que es más poderoso que yo, y él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo ni siquiera soy digno de desatar sus zapatos. O sea, ahí full, Juan está hablando de Jesús. O sea, de que Él realmente os bautizará en lo que es el Espíritu Santo. Como que Jesús tiene el poder de hacer todo esto. Y vamos a pasar al próximo punto, que es el 4. Y dice, aquí es cuando ya, vamos a poner, ya se acabó el revolú de gente, Jesús ame esto, Jesús ame lo otro. Se fue Jesús con sus discípulos. Y vemos que ya dice en privado, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Y Jesús les respondió, señores, también, Jesús es así. Y les preguntaron, ¿por qué no pudimos echar fuera aquel demonio? Y Jesús les responde, porque tienen muy poca fe. Aquí podemos observar esta pregunta y con su pregunta así como su respuesta tan directa de Jesús, que era muy claro a veces, no era parábola siempre, ¿no? Y podemos llevar esto realmente a nuestra vida, a nuestros tiempos. Y son esas preguntas que tú le haces al Señor porque tú le estás pidiendo algo y no tienes respuesta. Y tú comienzas, Señor, ¿por qué? Respóndeme, Señor. O sea, ya yo tengo un mes pidiéndote por eso, Señor. O sea, ya está bueno. O sea, ya. Y nos gusta tanto cuestionar al Señor. ¿Y por qué a veces en esos momentos, o sea, es cuando la fe como que se te va apagando? Y tú sientes como que,
Ya, Señor no me escucha. Ya tú ni oras por eso. Tú te recuerdas y dices, pero yo le pedí esto al Señor. Bueno, no se ha hecho, o sea que ya. Y nuestra fe se va apagando. Pero realmente, en esos momentos es cuando más tenemos que creer. Porque muchas veces yo pensaba que uno declara, no que uno ni siquiera le pide al Señor, uno declara cosas sobre su vida, que tú después dices, ¿qué fue lo que yo dije? Yo hablando de más. O sea, decimos cosas que realmente en nuestro corazón no le estamos sintiendo como de que sí va a pasar, sí va a suceder. O sea, no tenemos esa certeza que es la fe, que eso que causa en nosotros, de que esas cosas van a suceder. Y realmente el cuestionar al Señor es tan fácil para nosotros. O sea, realmente no es difícil, porque nosotros somos así. Nosotros queremos saberlo todo y no debería ser. Es tan fácil cuestionar al Señor en vez de simplemente esperar lo que Él hará en nuestras vidas. Simplemente hay que tener fe. Y tener fe, porque en el 5º punto dice, nada será posible. Y eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Si creen, si tienen ese poquito de fe, como un grano de mostaza, nada, es así, nada será imposible para ustedes. Y Jesús fue muy claro en esto. Y este ejemplo que él le dice, de la montaña, de que si quisieras mover esta montaña, lo podrías hacer si tuviera ese poco de fe como un grano de mostaza. No simplemente le dijo, una montaña es muy grande. No le dijo, tienes que tener la fe del tamaño de esa montaña para poder moverla. No. Simplemente dijo, como un grano de mostaza. Así de pequeño. Y es muy pequeño, me han dicho. No lo he visto, pero es muy pequeño. Y Sara lo ha visto. Es muy pequeño. Y simplemente así, si fuera nuestra fe, y creyéramos realmente en que Jesús puede hacer eso que nosotros queremos, nada nos sería imposible. Y el último punto, que es el 6º, vemos que Jesús le dice, pero este tipo de demonios no sale a menos que uno haya orado y ayunado. Y está fuerte. Estas son 2 cosas que nos gustan mucho a los jóvenes, ¿verdad? Muchísimo. Eso no es que diga. Ok, era relajo. Y yo puse un jijijiji que le gusta a Melissa. Y estas realmente quizás no son cosas que, por ejemplo, el ayuno, que los otros los jóvenes, ay, pasa hambre. No es eso, ayunar. Y son 2 cosas que deberían ser muy importantes para nosotros. Porque ayuno no es pasar hambre. Ayuno es el tú sacrificarte. O sea, es un sacrificio físico, pero que conlleva lo espiritual. Porque sea así, realmente simplemente sería pasar hambre. Full, no sería ayuno. Y ese es el tú apartarte con el Señor, es el tú estar adorándolo. Y oración, orar es hablar con Dios, enseñan allá arriba. Y es tener esa comunicación con el Señor a cada momento. No es que, por ejemplo, uno dice, no, que tengo que ahí en cama, al lado de mi cama, ahí media hora, 1 hora. No necesariamente. Tú puedes ir en un vehículo, bueno, si no estás manejando, por favor, y tú puedes orar. Tú puedes estar orando por cualquier situación que te esté pasando. Claro, muy bueno sería que tengamos un momento de oración. Muy bueno, ¿verdad, pastora? Y aquí vamos a ver entonces más o menos lo que hemos hablado. Y ahora aplicando estas cosas a nuestras vidas,
vemos como primer punto una actitud de humildad ante el Señor, que fue lo primero que hablamos cuando este señor va donde Jesús y se arrodilla. Segundo, Jesús como nuestra primera opción, que es lo que vemos cuando él ya había ido donde sus discípulos y no había ido donde Jesús primero. Tercero, pidiendo en el nombre de Jesús, que es el nombre todopoderoso. No cuestionar a Dios, aún no estamos viendo su mano obrar en esa cosa que nosotros queremos. Para el que cree, todo le es posible. Y por último, que sea un estilo de vida, la adoración, el apartarnos y el tener una constante comunicación con el Señor. Yo creo en tu palabra y esta iglesia también cree. Necesito ahora tu mano, Señor, de tu unción, de tu mover, para sanar enfermedades. Señor, derrama aquí tu poder. Yo uso autoridad divina, declaro sano a todo el que cree. Yo aniquilo toda maldición, quiebro el yugo de la opresión, expulso toda especie de demonios. En el nombre de Dios vivo de Abraham, yo echo ahora fuera todo miedo. Estoy debajo de una gran unción, penetra ahora hasta las coyunturas, restaura vidas, trae liberación. Yo profetizo en nombre de Dios vivo, sanidad total en tu pueblo hoy. Y estoy usando hoy tu palabra, y dicen que señales la seguirán. Y hoy creo en tu nombre y creo en el mover de tu poder. Yo clamo ahora tu nombre, oh Cristo, y el infierno se tiene que doblegar. Y reprendemos ahora al diablo en nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad, no importa el nombre, será vencida ahora en la unción. Sana, salva, liberta, renueva, bautiza, restaura, levanta, conforta, aviva, consuela, alienta, derrama su gloria y llena de fuego a este lugar. Invade este templo hoy con tu poder, ven, derrama la unción, haz el infierno temblar, aplasta la serpiente, oh Dios, y una vez cumple hoy tu palabra que nos hace vencer, que nos hace vencer, que nos hace vencer, pues tuyo es todo el poder. Y
Y para terminar, yo quise poner todo lo que les dije en un orden diferente. Fue el orden que el Señor ahí me dio. Nosotros también tenemos autoridad, manteniendo fiel en nosotros un estilo de vida de adoración y comunicación con Dios, viniendo delante de Él siempre en humildad, sabiendo que no somos dignos de su favor, teniéndolo como nuestra primera opción, no cuestionándolo luego de no recibir respuesta de Él, sino en cambio cada día aumentando nuestra fe en Él, creyendo que para el que cree todo le es posible, si en el nombre de Jesús pide al Padre, quien tiene todo el poder. Que Dios les bendiga.